Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, profe, otra vez. Tanto tiempo. Hola, profe, me dio hipo. Profe, Hipo, ¿cómo me aguante veo la con respiración, esta se pasa el hipo. ¿Cómo me veo con esta chaqueta? Se ve No funcionó, me mintió. elegante. Sí, Y abajo elegante. con pijama. Bueno, da lo mismo. Total, esto es igual que la televisión. Lo que no se ve en pantalla no tenéis idea lo que es. Vamos a Sí, ver no si se ve. tengo más Y personas. abajo Parece que con no tengo más. pijama. Ya. Mira, profe. Bueno, a medida que vayan llegando más personas, las vamos integrando, pero Y con calcetines calentitos. ya. Esto. Mira, fíjate. Esto es lo que. Todo esto partió porque tú dijiste que te gustaba. Ah, no, de veras que tú dijiste que te gustaba el número 10. A mí me gustó el 8. Pero fíjate, voy a reiterar lo que dijimos la hora anterior. El último punto, y es algo que se aplica en todas las leyes, es un principio legal universal. No puedes ser juzgado ni acusado por una ley que no existe. Tiene que ser algo que en ese minuto exista para poder ser acusado. Mira, es lo mismo que cuando te pueden procesar. Claro, en algunos países no, es más o menos mixta la cosa, pero por ejemplo te dicen, para ser procesado por un crimen, como adulto, debes tener edad adulta. Entonces, mucha gente que comete crímenes hasta los 16, 17 años, 17 y medio, 17 años con 10 meses, pero si comete un crimen ya con 18 años cumplidos, pasa a ser juzgado como adulto. Esto es lo mismo. Si una ley existe y tú cometes un delito según esa ley, puedes ser juzgado. Pero si tu delito, o sea, tu falta, tu conducta, la hiciste un 30 de noviembre y la ley fue aprobada un 5 de diciembre, sorry, pero esa ley para ti no vale, ¿ya? Por eso es como clarito el tema de que toda ley siempre o toda persona debe ser juzgada por una ley que exista. Profe, ¿Sabes por qué pasa eso? acabo de llegar de qué estás hablando. ¿Ya? Mm. Ya, pasa. No escuché bien. Yo dije que acabo de llegar porque fui Ah, a ya, buscar algo ahora para te comer. entendí. Ya, no hay problema. Mira, las cosas, ¿sabes tú por qué se hacen? No es por burocracia, sino porque, una vez más, en 1789, era fácil que alguien poderoso quisiera castigar por algo a alguien débil. Y por lo tanto, si el juez es amigo, los políticos son amigos y todos son amigos, es fácil que te jodan a ti, que eres el más débil. Entonces, perfectamente podían inventarse leyes, interpretarse leyes y cosas por el estilo. Y una manera de evitar ese abuso es decir, bueno, solo puede ser juzgado o condenado por una ley que exista antes. No se puede inventar una ley para joderte. No se puede inventar una ley para castigarte. No. Tú puedes ser castigado si violas una ley que existe. ¿Ok? Ok. El punto... Ay, esa cosa es importante, el punto 9. Yo sé que de repente a mucha gente le puede molestar lo que uno dice, pero ¿sabes qué pasa? Aquí entra mucho lo que se llama el juicio social. No, no es, a ver, no tiene que ver con la funa, no es lo único. Hoy día, eh, mucha gente critica la funa que se hace por redes sociales, etcétera, pero se olvidan que eh, desde siempre, desde las generaciones de los padres, los abuelos de ustedes, los bisabuelos de ustedes, siempre fue así. La única diferencia es que no había redes sociales, pero ese ánimo de la gente por andar gritando en la calle, acusando y queriendo linchar a alguien, eso siempre ha existido, ¿ya? O sea, que no se vengan a hacer los inocentes ahora los más viejos echándole la culpa a Instagram y a Facebook y a Twitter. Esas son herramientas. Las conductas las hemos tenido siempre, ¿ya? Hay un caso famoso en Chile, me acabo de acordar. Eh, lo pueden buscar ustedes si lo desean, se llama el Chacal de Nahuel Toro. El Chacal de Nahuel Toro.
es un caballero sin educación, borracho, ebrio a decir basta. Me parece que estaba de peón en un campo trabajador agrícola. Y en un momento él, de borrachera y de la señora que le reclama porque vivían en prácticamente una ruca, una choza, unos 3 palos con unas pajas por ahí, eh, mató a golpes a su señora. Luego mató a golpes a sus hijos, incluyendo un bebé recién nacido. Después ahí terminó curado y lo pillaron y lo metieron preso, lo enjuiciaron. Y en todo el proceso, la gente, por supuesto, en la calle, la gente en esos años, te estoy hablando de la década de 1960, la gente también a través de la prensa de la época, de las radios, prensa escrita y radio, que es lo que más había, y sí, también había televisión en esos años. Oh, no, la pena de muerte, que se muera el asesino, para que le dijeran el chacal de Nahuel Toro. O sea, había todo un tema social detrás. Pero por supuesto, con esto de esperar el juicio, esperar la sentencia, esperar todas las apelaciones que había en el juicio, los medios de comunicación, la prensa y la gente común y corriente empezaron a conocerlo, de que el tipo nunca había recibido ningún tipo de educación formal, nunca había tenido una estructura familiar, poco menos que se había criado solito, metido en los cerros, o sea, toda la gente empezó fíjate la cosa curiosa, la gente comenzó a entender lo bestia que era, en el sentido de que le faltaba humanidad. En la cárcel, el tipo aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a vestirse, se peinó, se cortó el pelo, se educó, reflexionó, cachó lo que había hecho, o sea, en el lapso de tal vez 2 años casi, que duró todo el proceso, la gente pasó de querer que se muriera a querer que se salvara. Fue raro ese cambio de opinión pública porque como que conocieron su vida. Y por supuesto en esa época era presidente Jorge Alessandri y dijo, no, este compadre está condenado a pena de muerte, chao, 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 ya, y lo fusilaron. Ya. Pero te da la idea, como dice el punto 9, y es súper importante eso para los casos que hemos visto últimamente. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. O sea, dicho en castellano actual, todo hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario o hasta que es declarado culpable. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. O sea, esto es lo que hoy día en Chile se conoce como la prisión preventiva. Y eso es lo que a veces nos hace o nos parece un poquito chocante del sistema. Porque me dice, pero si hizo eso, ¿cómo quedó libre? Perdón. Un juez determina si es necesario que estés detenido para asegurar tu permanencia y que no te arranques, puede declarar lo que se llama prisión preventiva, pero no te está condenando. En ese sentido, ustedes más o menos tienen que cachar el tema de que hay mucha gente en este país que está en prisión preventiva, por si acaso. Claro, la prisión preventiva puede ser un montón de meses que tú estás detenido mientras se investiga, porque puede que tu delito sea súper grave, como un homicidio, por ejemplo, un tráfico de droga o lo que sea, que es peligroso que andes por la calle, o puede que exista la posibilidad de que te arranques, entonces ya, prisión preventiva. Y después, claro, cuando te condenan, si te encuentran culpable, te condenan y esos meses que estuviste preso se descuentan, pues esos meses que estuviste preso. Ahora, si después te encuentran inocente, nadie te devuelve el tiempo que estuviste detenido. Ya. Pero una cosa importante, la prisión preventiva es algo por si acaso que el juez dice, no vaya a ser que este tipo se arranque. Lo van a O, devolver en plata. claro, imagínate que el tipo estuviera acusado de violación.
normalmente ese tipo debería estar detenido en prisión preventiva para que no amenace a la que fue víctima. En fin, uno puede imaginar un montón de cosas, pero es decisión de cada juez. Y así como lo puede dejar en prisión preventiva, lo puede dejar liberado con otras medidas cautelares. Cautelares significa que te cautelan, te cuidan, por ejemplo, de firma quincenal, firma mensual, arresto domiciliario, arresto nocturno, y un montón de cuestiones más que se pueden inventar. Pero lo importante es el punto, la primera frase, la que está dicha ahí, con la que está subrayadita, que en castellano o en buen chileno dice, nadie es culpable hasta que se demuestre, perdón, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero nuestra costumbre es gritar cosas, apedrear casas, patear vehículos, sin tener idea si alguien es culpable o no. A lo mejor una especie de desahogo social, pero no han sido pocos, más bien han sido muchos los casos de la historia judicial chilena en que siempre el primer acusado no tiene nada que ver con el tema. Y he tenido muchas veces, y se ha dado el caso de gente que averigüen por ahí. Yo siempre les doy pista por si ustedes quieren hacerlo. Hay un caso judicial que se llama La Calchona. Suena raro, ¿cierto? La Calchona, pero déjame, vamos a admitir, vamos a dejar de compartir, voy a abrir el chat y lo voy a escribir acá para todos. Es el caso, entre comillas, La Calchona. La Calchona es un lugar, es un puente, creo que está cerca de Talca, me perdí un poquito. Y una niña fue violada y fue asesinada, ¿ya? Y se acusó a 3 personas. Esas 3 personas estuvieron en prisión preventiva. Todos querían lincharlos, en la calle todos gritaban, en la prisión, adentro, todos querían pegarles. Después los condenaron. Ustedes saben lo que dice la cultura popular de las prisiones, lo que le pasa a los que son violadores. Bueno, los tipos estuvieron 5 años presos, pero se buscó más pruebas, hubo un abogado catete que investigó un poco más, se vio que había pruebas mal hechas, mal tomadas, o derechamente pruebas falsas y cosas engañosas, así que se comprobó que los 3 tipos que estuvieron presos 5 años, los 3 tipos eran inocentes. Se tuvieron que comer 5 años en la cárcel. Por supuesto que cuando salieron libres, demandaron al Estado, que tuvo que pagarles varios millones de pesos como indemnización, pero ya se habían pasado 5 años presos. ¿Y dónde está la importancia del caso de la Calchona? Que los 3 tipos habían sido condenados a muerte. ¿Ya? Y en el tribunal último, la Corte Suprema, para poder confirmar una pena de muerte, el resultado, el fallo de los jueces tiene que ser unánime. O sea, los 5 jueces de una sala tienen que estar los 5 de acuerdo en que sea pena de muerte. Y en esa ocasión hubo uno que no estuvo de acuerdo, y solo por eso se salvaron de la pena de muerte. Entonces, tú imagínate, pues, 3 tipos inocentes tuvieron que comerse 5 años en la cárcel, y quizás habrían sido 3 tipos condenados a muerte siendo inocentes. Entonces, ahí tú tienes lo peligroso que es llegar y hablar así nomás a tontas y a locas de pena de muerte. ¿Alguien más tiene algún puntito más que hubiera destacado, que hubiera querido leer, etcétera, etcétera, que hubiera trabajado en su casita? Ya. El punto 11 se parece mucho al que vieron ustedes primero de la libertad. Eso de que nadie puede ser molestado por sus opiniones. Pero aquí está un poquito más definido y me parece que alguien de ustedes también mencionó ese concepto, mencionó esa idea. La libre comunicación de pensamiento y opinión es uno de los más valiosos derechos. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a hablar, escribir y publicar. Esto es lo que conocemos hoy día como libertad de prensa o libertad de expresión. Porque una cosa es la libertad de opinión, que yo diga lo que quiero.
Otra cosa es la libertad de prensa, que significa que yo puedo publicar y puedo difundir mis ideas en libro, panfleto, folleto, por la tele, por la radio, por lo que sea. Solo, fíjate bien, dice, hay que responder del abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. O sea, cuando yo digo, cuando yo publico, cuando yo hablo, me tengo que hacer responsable. No puedo endosar, por ejemplo, delitos. Y yo una vez tuve una pequeña discusión con un caballero por redes, una discusión, no, una conversación. Decía, no, alcalde ladrón. Y yo le decía, ¿qué se robó el alcalde? Es que todos los políticos son ladrones. Ya, pero tú acabas de imputar a alguien un delito. Dime cuál fue el delito. Más allá de que me caiga simpático el alcalde, me caiga simpático el otro, da lo mismo. El cuento aquí es la precisión de lo que uno está diciendo. Si yo acuso a un político, ya, un diputado X, ¡ladrón! Bueno, el tipo se devuelve y me pregunta, a ver, ¿qué me robé? ¿Y ahí qué? O sea, yo puedo decir, pero tengo que poder comprobar lo que digo. Si un periodista dice, oh, los pillé en este caso de corrupción, bla, 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 bla. ¿Tienen las pruebas? Sí. Ah, perfecto. Proceso judicial, perfecto, te hiciste famosa. Pero si no tienes pruebas, no eres capaz de respaldar lo que estás diciendo. Bueno, acepta la responsabilidad de la falla o de la falta que cometiste. ¿Ya? Fíjate tú el punto 12. Dice que siempre es necesaria una fuerza pública. Para garantizar derechos del hombre debe haber una fuerza en beneficio de la comunidad, pero no para provecho de algunos. Yo sé que de repente, en el fragor de la discusión, en el entusiasmo de la disputa política, uno puede llegar a decir, que desaparezcan los pacos. Ya, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, una cosa es que te parezca mal algún procedimiento, que te parezca mal o encuentres criminal algún actuar, pero para eso hay procesos, formas, pero tú como país, como estructura, como sociedad, nunca, eh, nunca puedes deshacerte de algún grado de fuerza pública. No existe ningún país en el mundo que no tenga alguna fuerza pública. Tú me puedes hablar de países en el mundo que no tienen fuerzas armadas, como Costa Rica. Perfecto, pero tienen fuerza pública, tienen policía interna, porque el ser humano puede hacer alguna cosita que sea mala. Y entonces necesitas a alguien que aplique fuerza sobre esa persona que está cometiendo un delito, que prevenga un robo, que prevenga un asalto a una casa, que prevenga un tráfico de drogas, que prevenga, o sea, la fuerza pública siempre es necesaria, pero como dice ahí, tiene que haber un propósito de esa fuerza pública que es la mantención del bien común, del beneficio de la comunidad, o sea, el bien de todos, no de algunos, de todos. Entonces, si en una comuna de Santiago, acomodada y con dinero, hay un carabinero cada 100 habitantes, yo también quiero que en la comuna pobre haya un carabinero cada 100 habitantes. Eso se llama trato igualitario, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se sostiene la fuerza pública? Y en general el Estado, cómo se sostiene? Con impuestos. Por eso habla de una contribución común. Todos tenemos que pagar, pero, como dice ahí, te fijas, dice, es necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir, o sea, pagar los gastos que el Estado hace, tener una contribución común. Eso se conoce como impuestos. Pero fíjate lo que dice ahí. Esta contribución común debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus facultades. O sea, cobrarnos impuestos según lo que podemos pagar. No es gracia que todos paguemos impuestos parejos. No es justo que todos paguemos impuestos parejos. Por eso en Chile tenemos impuestos que son buena onda y otros impuestos que son mala onda. Los impuestos buena onda son los impuestos progresivos.
O sea, mientras más ganas, más pagas. Los impuestos mala onda son los regresivos, que significa que los pagamos todos por parejo. ¿Alguien recuerda un impuesto así? Un impuesto que todos paguemos por igual. ¿Alguien de la El familia? IVA. ¿Cuál? El IVA. Excelente. El IVA lo pagamos todos igual. O sea, si el señor Andrónico Luxi, o el señor Piñera, o el señor Paulman van y compran un Super 8 de 100 pesos, van a pagar 19 pesos en puro impuesto. Y si me lo compro yo, voy a pagar los mismos 19 pesos. ¿Ya? Porque estoy pagando el 19% de IVA. Si me compro un Super 8, si me compro un televisor, si me compro un auto, si me compro el diario, si me compro lo que sea. ¿Ya? Otros impuestos regresivos, o sea que pagamos todos parejos, son ya más bien impuestos que depende si consumes o no. Por ejemplo, los impuestos al licor, ¿ya? El ILA, que lo pagan el vino, y todos los copetes pagan un impuesto especial, ¿ya? Que es como la mitad del valor, más o menos. Pero eso lo paga solamente el que toma. ¿Ya? El que no toma no paga. Hay un impuesto especial al tabaco. Esos son como 3/4 del valor del tabaco, son como puro impuesto. Pero eso lo pagan todos los que fuman. Ahora, ¿dónde está lo regresivo? Que si yo gano 300 lucas mensuales, o si gano 300 millones mensuales, y los dos tipos fuman, pagan el mismo porcentaje de impuestos. ¿Ya? ¿Qué otro impuesto conocen ustedes que sea El del progresivo alcohol. así? ¿Ah? Del alcohol. Claro, los impuestos al alcohol, los impuestos de los trámites. Muchas veces los trámites que tú tienes que hacer tienes que pagar algún tipo de impuesto y todos pagan el mismo impuesto. Ya. Pero más comunes son los impuestos progresivos. O sea, mientras tú más ganas, más pagas. Suponte las contribuciones. ¿Alguien sabe lo que son las contribuciones? ¿No? Las contribuciones son los impuestos que tú pagas por tu casa. Por tener casa, pagas impuestos. Pero claro, una casa barata, creo que son, no recuerdo ahora de metro el valor, pero ponele que sean como de 30 millones para abajo. Cualquier casa que valga menos de 30 millones no paga impuestos. Una casa que valga de 30 a 50 se pagará el 1%. Una que valga entre 50 y 100 millones pagará el 5%. Una casa que valga de 100 millones a 150 pagará el 10%. Y así, pues mientras más cara la casa, mayor es el porcentaje que te van cobrando. Hasta llegar a las casas que valen miles de millones y esos pagan no sé cuántos millones también de contribuciones. El tema de las patentes de los autos es parecido. Hay autos que son muy baratos y otros que son terriblemente caros. Eso depende del valor del auto. Y en fin. Y el más común, el que todos de alguna vez hemos tenido que escuchar, es el impuesto a la renta. ¿Alguien cacha lo que es el impuesto a la renta? ¿No? El impuesto a la renta es el impuesto que se cobra a lo que tú ganas. Tu sueldo. ¿Ya? Todos tenemos un trabajo, en ese trabajo se nos paga un sueldo, y en ese sueldo, si superamos ciertos límites, se nos empieza a cobrar impuestos. Creo que anda por ahí por los 540 y tanto, redondealo en 550.000 pesos mensuales. Debajo de eso tú no pagas ni un impuesto. Sobre eso, tú pagas, ¿ya? El famoso impuesto a la renta. Pero también es progresivo en el sentido de que el porcentaje que te cobran va subiendo a medida que ganas más. Entonces, tú yo pago el 1%, el que gana más paga el 5%, si ganas más pagas el 10%, y así. Fija, por eso es progresivo, mientras más ganas, más pagas. Y eso cumple ese precepto que dice ahí, que la contribución que todos hacemos, todos hacemos a los impuestos, se distribuye equitativamente. Porque en este país, amorosos, y eso recuerdo habérselo
refregado en la cara a una señora en un consultorio, que atendió muy mal a una paciente. Y dije, bueno, ¿tú crees que aquí la gente viene al consultorio a atenderse gratis? Que ellos no paguen no significa que sea gratis, porque todos pagamos impuestos para que tú, enfermera, doctor, camillero, lo que sea, tengan sueldo. Por lo tanto, aquí nadie trabaja gratis. En este país, nada es gratis, porque si no lo pagas tú, lo pagamos todos con impuestos. Pagamos la educación pública, pagamos los consultorios, pagamos las vacunaciones, pagamos prácticamente todo. El sueldo del carabinero, el sueldo del presidente de la República, el avión que se compraron en la Fuerza Aérea, la fragata que se compraron en la Marina, todo se paga con impuestos y los impuestos los pagamos todos. Así que cuando te toque ir a un lugar y te atiendan mal porque no estás pagando, recuérdale a esa oficina pública, oye, tu sueldo viene de impuestos que pagamos todos. Así que no te creas que las cosas son gratis. ¿Ya? A todos se nos tiene que preguntar, fíjate tú, dice ahí, todo ciudadano tiene derecho por sí mismo, por un representante, a constatar o verificar la necesidad de la contribución pública, o sea, y consentirla libremente. O sea, yo tengo derecho a saber en qué se gastan mis impuestos, cómo se están gastando, consentirlo libremente, o sea, dar mi permiso. Bueno, de hecho, yo le di permiso a un diputado y le di permiso a un senador para que votaran por mí. No tengo nada que alegar. Pero sí tengo derecho a saber. Y en muchos países existe ese concepto de que todos tenemos derecho como ciudadanos a saber. Y en Chile existe una cosa igual que se llama ley de transparencia. ¿Ya? La sociedad tiene derecho a pedir a todos los agentes cuenta de su administración. Una vez más caemos en esto de que yo como ciudadano tengo derecho a pedirle al tipo que es mi empleado, que se llame presidente, diputado, lo que sea, pero es mi empleado porque yo lo elegí, yo lo puse ahí y yo le pago el sueldo a través de mis impuestos, de decirle, a ver, ¿cómo estás haciendo las cosas? Eso se llama, una vez más, ley de transparencia. Hay países en el mundo que son súper estrictos en eso, del control ciudadano sobre los políticos. Aquí todavía estamos en pañales. Fíjate en este, que es el último, pero es muy lindo. Es inviolable y sagrado el derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de su derecho de propiedad. Tú tienes derecho a poseer, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y justa. Por favor, alguien que lo traduzca al castellano o me lo diga en chileno esa cuestión. ¿Existe forma de entender eso? ¿Se es bien cuando tú le das vuelta? Profe, ¿Sí? yo creo que se refiere al derecho mismo que tenemos como sobre nuestra propia persona, que no podemos ser como esclavos o algo así. ¿O me equivoco? Ay, sí, sí, sí. Oye, interesante el concepto, pero no, no. Eso que tú dices va como en el punto uno de ser libre y soy dueño de mí, aunque esta declaración no es muy específica en eso, pero sí, pues yo soy dueño de mí mismo y yo sabré lo que hago con mi cuerpo, con mi cuerpa. Pero esto tiene que ver con las propiedades de las cosas, ser dueño Ah, de cosas, ser dueño de un auto, ser dueño de una casa, ser dueño de unos muebles, ser dueño de cosas. ¿Ya? Uy, acabo de romper un sillón. Eh, dice que es inviolable y sagrado el derecho de propiedad y que ah, nadie puede ser privado de ese derecho de propiedad. O sea, todos tenemos derecho a ser dueños de algo. entonces esta ley, lo que está diciendo, dice que, por ejemplo, tú tienes un terreno y es tuyo, por ley dice que es tuyo, pero si el Estado dice que, pues, por X razón, este terreno ya no va a ser tuyo, ahora es del Estado, algo así. Algo así. Mira, suponte que yo hago mucho esfuerzo, junto plata, pido un crédito hipotecario y me compro una casa. ¿Cierto? Una casa.
y me busqué que fuera bien bonita, que fuera con un buen antejardín, y justo, no sé, una calle tranquila, suponte tú la calle Marga Marga, acá Ya. en Quilpué, la calle Marga Marga. Una linda casita con antejardín, bonita, amplia, soleada, con florcitas, con unos arbolitos frutales, linda la casa que me la compré miércoles, me la compré. Nadie puede quitármela, porque yo me la compré. Y suponte que ya la deuda la pagué, o sea, es mía, 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 ni siquiera es del banco, es mía. Nadie puede privarme del derecho de comprar algo. Es sagrado el derecho de propiedad. Pero ahí está en negrita, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige y de manera evidente. O sea, yo puedo alegar que me compré la casa, que yo la pagué, que es mi derecho constitucional, que es sagrado, sacrosanto y todo lo que tú quieras, pero puedo perder esa casa. Solo, Oh, fíjate, cuando existe necesidad pública. O sea, cuando el bien común o el bien de la sociedad exige que a mí me quiten esa casa. Porque si yo pierdo esa casa, la sociedad gana. ¿Y por qué dije la calle Marga Marga? Simple. La sociedad se dio cuenta que la calle Marga Marga era muy estrecha, que había que ensancharla. Y el problema de ensanchar una calle es que tienes que comerte los terrenos que están a los lados. Y tal vez dentro de esos terrenos que van a tener que comerse para ampliar la calle, tal vez está mi antejardín ahí. Yo digo, no, ese es mi antejardín, están mis flores, esa plantita la plantó mi abuela, ese arbustito lo trajo mi papá de no sé dónde, y yo digo, no, y no, y no, yo no pienso soltar el antejardín porque no me lo van a echar abajo. Deberían Entonces, vamos, comprarle esa parte del terreno para vamos a pagar una así ampliar, que claro indemnización. que se sí. puso globos en su casa y se fue. Ah, Entonces, claro, pasa. Christopher, Quería preguntar si tipo por tu casa va a pasar casualmente una vía de tren, ¿no? ¿Por qué hay ¿no? boya? Profe, Es que están haciendo un hoyo Por en la tu vereda, casa se me entonces si cayó la son no, billetera. está preguntando si es posible taladros que raros. No, si es Sí, posible que te mira, quiten la casa porque casualmente por tu casa pasa una vía, va a pasar una vía del metro. claro, suponte. Y me dicen, ¿saben qué? En tu casa justo va a pasar el metro y hay que hacer un hoyo. Tu casa hay que demolerla. Y tú ahí como, yo, no, Nica, no, jamás. Yo, de aquí no me mueven. Por Pero, eso dice, profe, fíjate una bien, pregunta, ¿ah? que si te quitan la casa como para el terreno, va a pasar lo que sea el de bien común o algo por el estilo, ¿te tienen que dar otra casa o tú tienes que comprarte otra casa? No, fíjate bien. No. El punto ahí dice, más o menos, esta cosa que, insisto, es escrita en 1789, es más o menos el mismo sistema que tenemos en Chile. Primero, habla de la necesidad pública. O sea, yo no puedo quitarte una casa porque al alcalde se le ocurrió o a alguien se le ocurrió. Tiene que haber una necesidad declarada. ¿Te fijas? Como que va a pasar el metro, se va a ampliar la calle, se va a construir una carretera, no sé, una necesidad obvia, evidente, comprobada. Lo segundo dice que debe ser algo legalmente comprobado, legalmente, o sea, que tiene que haber un juicio. No puede venir un ingeniero del Ministerio de Vivienda y decirte, ya, fuera, 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 te voy a echar abajo a la casa. No, no puede. Hay un juicio. Me tienen que demandar el Estado, demandarme a mí. Y si comprueba en tribunales que tiene que quitarme la casa, bueno, entonces el tribunal dice, ya, perfecto, quítele la casa. Pero Pero- el último punto, fíjate lo que dice. Se debe cumplir la condición de pagar una indemnización previa. O sea, antes de quitarme la casa, antes de que yo me vaya, tienen que pagarme. Y esa indemnización debe ser justa. Por ejemplo, si la casita me costó 15 y yo le metí 5 más de inversión y arreglo, oye, mínimo que me paguen 20 y por los daños y por la ansiedad que me causaron y porque yo hoy día no encuentro nada en 20, páguenme 30.
Y ese juicio perfectamente puede decir, el Estado debe pagarme 30, 35, 40, lo que sea, para yo salir de esa casa y que el Estado le eche mano y la demuela y la use. Ahora, puede que no sea toda la casa. Puede que, como en el caso de Marga Marga, me quiten 2 metros de antejardín o 3 metros de antejardín para ampliar una calle y hay que correr la vereda para adentro y toda esa cuestión. Entonces, depende. Damián, ¿Usted por dónde vive en Quilpué? ¿quieres saber dónde? Te digo al Sí. tiro. Espérate, Acá esa platita lo vamos no a sé si lo sacar. identifica. Estoy Estoy detrás del liceo. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué Del vive liceo, al no lado de del bola. liceo? Me llega en ¿El un profesor rato. vive en el liceo? Para que tú veas, yo siempre como que llego atrasado. Yo llego a clase y llego atrasado, ¿cachai? Vivo al lado. Mientras más cerca vivas, más tarde vas a llegar. Regla primordial. Oye, no es chiste, esa es como la ley de Murphy. Uno se Había confía taco. y llega corriendo. ¿Cachai? Bueno, en esos tiempos cuando Había uno taco. iba a trabajar, que ya yo no me acuerdo mucho cómo era, porque ya van como 2 años, me acuerdo, el 2010, sí, pues el 2020 trabajamos 2 semanas apenas. Ya ni me acuerdo cómo era la cosa. Apenas me acuerdo cómo era mi sala. Ya, ya, pero si te fijas bien, ese último punto es importante porque se aplica hasta el día de hoy. O sea, hay un derecho sagrado que es el de propiedad, pero ese sagrado, incluso ese derecho tan importante, tiene limitaciones. Todos los derechos tienen limitaciones. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener siempre presente? Que desde ese punto, desde esta declaración hasta el día de hoy, las limitaciones a los derechos siempre deben estar puestas por ley, no por antojo de nadie. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Cuéntame. Si la casa no es mía, sino del banco, ¿pasaría lo mismo? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahí a lo mejor hay que dividirse los pagos entre lo que tú todavía le debes al banco y lo que queda sería para ti. De hecho, cuando tú, fíjate, cuando tú haces un préstamo bancario, un crédito hipotecario, perdón, un crédito hipotecario, el banco lo primero que te pide, dentro de las toneladas de papeles, es una cosa que se llama algo así como certificado de no expropiación. Es como un certificado que dice que tu casa no la vas a perder ni te la van a quitar. ¿Ya? Ahora, eso en el día puede ser, pero en otro momento puede que a alguien se le ocurra algo maravilloso y tú dices, no tenía idea. O sea, por ejemplo, acá mismo en Quilpué, tú sabes que hay una idea de hacer un troncal norte que estaría ocupando el estero, la línea del tren, y esa idea hace 20 años a nadie se le había ocurrido. Entonces, pucha, si hay alguien que tuvo un crédito hipotecario y todavía está pagándole al banco, el banco tendrá ahí que apechugar con los abogados, pero al final de cuentas ahí el banco es el que salva la plata que prestó. Y lo que queda sería para ti, ya, como persona que estaría ahí sufriendo las molestias. Ya. Ahora, chicos, ¿cuál es la idea? Recuerden lo mismo que dijimos, de que el lunes en realidad era para hoy día, pero los que pudieron lo mandaron al Classroom y los que no, háganlo al tiro porque esto lo voy a hacer con nota. Agarren uno. Profe, Explíquenlo. consulta, el mío lo tiene. ¿Cuál? ¿El mío le llegó o no? Me han llegado varios. Sofía, sí, tengo el ¿Profe? tuyo. Pero ¿Y el mío? menos de un minuto, espérame, menos de un minuto. Profe, yo también Necesito- lo hice. Momentito, Quiero no se mandar mueva nadie, no se mueva nadie, no se mueva nadie. Foto. Foto. Acabo de pasar lista, eso es lo que pasa. Oye, mándenme sus interpretaciones al Classroom. Agarren uno y explíquenlo. Búsquenle una cosa actual, una relación con lo actual, cualquier cosa, a cualquier derecho, una relación con lo actual. No se olviden. No se olviden. Se va a cortar en cualquier minuto. Así que yo espero que el próximo lunes. Ahora ¿Ustedes ya. ¿Ahora ya? No pasó nada. Igual. ¡Los amo! Pero... Adiós.